Dos ciervos acababan de regresar a la vida silvestre cuando de repente, desde la distancia, una leona apareció desgarrando el aire mientras cruzaba velozmente la sabana abierta en dirección a los dos ciervos. El guardabosques Damon, posicionado discretamente cerca de los árboles de acacia, sintió una oleada nauseabunda de pánico recorrer todo su cuerpo. Acababa de observar con sus propios ojos cómo los dos ciervos saludables daban sus primeros pasos independientes sobre el pasto verde y bajo de la llanura africana. Se suponía que este debía ser un momento de esperanza renovada, de triunfo sobre la adversidad, no un regreso a los crueles dictados de la cacería que definían la existencia en la sabana. La leona era una mancha borrosa de músculo dorado y pelaje brillante bajo el sol implacable del mediodía. Cargaba con la intensidad primordial de un depredador ápice, con cada zancada poderosa acortando la distancia entre ella y su aparente presa. La mente del guardabosques Damon gritaba internamente con un miedo visceral que le apretaba el pecho. Se preparó mentalmente para lo peor, con cada fibra de su ser y cada instinto profesional urgiéndolo a intervenir de alguna manera. Sin embargo, sabía en lo profundo de su corazón que cualquier interferencia precipitada podría condenarlos a todos, alterando el delicado equilibrio de la naturaleza de maneras impredecibles y potencialmente fatales. La velocidad y la direccionalidad de su aproximación señalaban la prueba definitiva del vínculo que compartían estos seres tan diferentes. Este era el momento de la verdad absoluta, el instante que determinaría si todo lo que había presenciado en las semanas anteriores tenía algún significado real o si simplemente había sido un capricho temporal de la naturaleza. No dejes de mirar esta pantalla. Este es precisamente el momento que define sus destinos para siempre. Si te perdiste el poderoso primer capítulo de esta historia extraordinaria, donde la leona encontró a dos ciervos huérfanos abandonados en la inmensidad de la sabana, accede a nuestro canal después de este video para ponerte al día con todos los detalles. Ahora, regresemos a la prueba definitiva de su destino compartido. La brecha entre la cazadora y los ciervos se cerró con una velocidad aterradora que dejaba sin aliento a cualquier observador. En cuestión de apenas unos latidos del corazón acelerado del guardabosques Damon, la leona hundió sus patas masivas en la tierra reseca, levantando una nube de polvo denso que momentáneamente oscureció toda la escena ante los ojos incrédulos del observador humano. No estaba disminuyendo la velocidad para preparar un salto mortal característico de su especie. Estaba frenando rápidamente con una precisión calculada, deteniendo su carga completamente a apenas unos metros de distancia de los dos jóvenes ciervos. Los dos ciervos, mientras tanto, no se dispersaron en pánico como habría sido lo natural y esperado. En lugar de reaccionar con el terror inherente y salvador de vidas que dicta la relación depredador y presa grabada en el código genético de millones de años de evolución, permanecieron firmemente arraigados en el lugar donde estaban parados. Giraron sus cabezas elegantes, sus ojos grandes y oscuros, observando cómo la nube de polvo se asentaba gradualmente alrededor de ellos. Este fue el momento que verdaderamente dejó atónito al guardabosques Damon, quitándole el aliento y haciéndole cuestionar todo lo que había aprendido en décadas de trabajo en la conservación de vida silvestre. No hubo respuesta de huida, ningún salto frenético en busca de seguridad que hubiera sido la reacción automática de cualquier presa ante un depredador. Era una postura de reconocimiento silencioso y profundo. Una confianza colocada de manera inexplicable en la misma criatura diseñada por la naturaleza para matarlos y alimentarse de ellos. Cuando el polvo finalmente se asentó revelando la escena completa, lo que apareció fue una imagen de desafío impresionante a las leyes naturales establecidas. La leona estaba de pie jadeando. Su pecho poderoso subía y bajaba con cada respiración profunda. Sus ojos color ámbar fijos intensamente en los dos ciervos, con una mirada que el guardabosques no podía descifrar completamente. Luego, en un movimiento lento y completamente deliberado que parecía cargado de significado, comenzó a caminar los últimos metros que la separaban de ellos. Comenzó a rodear a los dos ciervos con movimientos circulares cuidadosos, bajando su cabeza masiva y olfateando el aire que los rodeaba con inhalaciones profundas y prolongadas. Esta no era la exploración tentativa de un cazador evaluando a su presa potencial antes del ataque final. Era una inspección íntima y personal, una prueba de memoria escrita en el lenguaje del olfato y el instinto animal más básico. Estaba verificando el aroma familiar de los jóvenes que había cobijado y protegido durante semanas apenas unos meses atrás, cuando eran aún más vulnerables e indefensos. Los dos ciervos permitieron la inspección sin resistencia alguna. Sus cuerpos permanecían relajados y sin tensión.
Su respiración era constante y tranquila, sin señales de estrés o miedo. El guardabosques Damon, observando desde su posición segura a cierta distancia, se sintió completamente abrumado por una ola de emociones contradictorias. Esta era la validación tangible del vínculo imposible que había presenciado formarse contra todas las probabilidades. La leona recordaba con claridad cristalina, y los dos ciervos confiaban en ella con una fe que desafiaba toda lógica. Documentó el momento con su cámara y su libreta de campo, moviendo la cabeza incrédulo ante el poder de esta conexión emocional que trascendía las barreras de las especies. No era simplemente una breve oleada hormonal pasajera o un instinto maternal confundido temporalmente. Era una memoria profundamente grabada de protección mutua, de cuidado que había formado lazos más fuertes que el acero. Pensó en las explicaciones científicas disponibles, el cableado complejo del cerebro de los mamíferos que apenas comenzábamos a comprender en toda su complejidad. La teoría de los expertos en comportamiento animal sugiere que tal crianza entre especies, aunque extremadamente rara en la naturaleza salvaje, puede anular el impulso de caza, especialmente cuando la experiencia de vinculación crea una huella no biológica extremadamente poderosa en el cerebro del depredador. La profundidad del acto inicial de la leona al brindar refugio y protección debe haber creado un bloqueo permanente en sus instintos depredadores, específicamente hacia estos dos ciervos en particular, permitiendo que este nivel de reconocimiento desafiara todas las reglas ecológicas conocidas por la ciencia. Era una victoria sorprendente de la empatía sobre la cadena alimenticia tradicional. ¿Qué crees que está pasando en la mente de la leona en este momento preciso? Deja tu predicción en los comentarios aquí abajo para que podamos discutir juntos este fenómeno extraordinario. El peligro inmediato había pasado temporalmente, pero esto seguía siendo la naturaleza salvaje en su forma más pura y despiadada. Y como el guardabosques Damon pronto descubriría con asombro creciente, esta protectora inusual no había terminado todavía con su misión autoimpuesta. Simplemente había cambiado su método de protección de una manera que nadie podría haber anticipado. En los días que siguieron a ese encuentro inicial extraordinario, la presencia de la leona se convirtió en una sombra silenciosa y reconfortante, que se extendía sobre toda la extensión de la sabana donde los ciervos se movían. El guardabosques Damon mantuvo su puesto de observación de manera diligente, observando cuidadosamente a los dos ciervos, mientras comenzaban el proceso difícil y peligroso de verdaderamente valerse por sí mismos en un ambiente hostil, pastando con creciente confianza, navegando por el paisaje lleno de amenazas ocultas y aprendiendo gradualmente a detectar el peligro antes de que fuera demasiado tarde. Su progreso fue rápido y prometedor, pero al mismo tiempo increíblemente frágil como el cristal más delicado, lo que le daba paz mental al guardabosques Damon durante esas largas horas de vigilancia bajo el sol africano. Era la realización gradual de que la leona todavía estaba cumpliendo su promesa silenciosa de protección. Él la detectaba consistentemente en diferentes ubicaciones, nunca lo suficientemente cerca como para causar alarma o interferir con el desarrollo natural de los ciervos, pero siempre dentro de una distancia estratégica cuidadosamente calculada, frecuentemente entre 50 y 100 metros de distancia, oculta por el pasto alto que se movía con la brisa o descansando en la sombra fresca de un árbol de acacia distante. Era una barrera invisible autodesignada entre los dos ciervos vulnerables y las innumerables amenazas mortales que merodeaban constantemente por las llanuras en busca de presas fáciles. Su compromiso silencioso hablaba volúmenes sobre la naturaleza de este vínculo extraordinario. El vínculo era real y tangible, no una ilusión romántica de un observador humano, y su instinto protector permanecía ferozmente comprometido a pesar del paso del tiempo. El guardabosques observó con fascinación científica y asombro personal que la leona se movía siempre que los dos ciervos se movían, manteniendo constantemente la zona de protección sin fallar nunca. Si un chacal carroñero oportunista o un guepardo solitario, en busca de una comida fácil, se acercaba demasiado a los jóvenes ciervos, la leona haría un movimiento sutil pero intimidante, un gruñido bajo y amenazador que resonaba en el aire, o un cambio en su posición corporal que comunicaba peligro inminente. Eso era justo lo suficiente para enviar al otro depredador retrocediendo hacia territorio más seguro, reconociendo la presencia de una rival más poderosa. Era protección sin posesión. Custodia sin contacto físico directo. Vigilancia sin interferencia. Era la forma más pura de lealtad que el guardabosques había presenciado en toda su carrera, dedicada al estudio del comportamiento animal.
Esta dedicación inquebrantable y constante era una elección costosa para la leona desde cualquier perspectiva biológica o de supervivencia. Estaba gastando energía valiosa e irreemplazable y tiempo precioso que podría estar dedicado a satisfacer sus propias necesidades de caza para mantenerse con vida. Cada minuto invertido vigilando a los dos ciervos era un minuto que no pasaba, asegurando una comida sustanciosa para ella misma, en un ambiente donde cada caloría contaba para la supervivencia. El guardabosques Damon sintió un inmenso respeto silencioso por esta criatura, cuyo corazón había anulado las matemáticas despiadadas de la supervivencia del más apto. Después de exactamente una semana completa de esta vigilancia constante, el guardabosques Damon notó su ausencia con una mezcla de alivio y preocupación. Durante un día entero que se sintió interminable, la familiar centinela dorada había desaparecido por completo del paisaje. Buscó minuciosamente el paisaje con sus binoculares de largo alcance, escaneando cada árbol, cada montículo, cada depresión del terreno. Llegó a la conclusión, después de horas de búsqueda infructuosa, de que la leona se había quedado el tiempo suficiente para asegurar que los dos ciervos estuvieran aclimatados al ambiente, para verlos mantenerse firmes sobre sus propias pezuñas con confianza creciente. Su misión autoimpuesta estaba completa y había regresado a la vida dura de una cazadora solitaria, dejando a los dos ciervos para enfrentar la prueba final de la naturaleza salvaje, completamente solos y sin su guardiana silenciosa. Esta ausencia momentánea creó una tensión palpable como un reloj que marca los segundos hacia un evento inevitable. El guardabosques Damon sintió una vulnerabilidad profunda y repentina descender sobre la sabana como una nube oscura. Los dos ciervos habían disfrutado de una semana de seguridad artificial que les había permitido enfocarse completamente en encontrar comida y fortalecer sus cuerpos, pero la verdadera educación brutal de la naturaleza salvaje apenas estaba comenzando y las lecciones más duras estaban por llegar. Si te conmueve esta promesa silenciosa de protección que desafía todas las leyes naturales, toca gentilmente ese botón de me gusta que ves en tu pantalla. La calma en la sabana duró exactamente 7 días completos, justo el tiempo suficiente para que dos ciervos jóvenes e inexpertos se sintieran seguros y comenzaran a bajar la guardia, pero no el tiempo suficiente para aprender las reglas despiadadas e implacables de la sabana africana. Reglas que estaban a punto de estrellarse violentamente sobre ellos, en la forma de una amenaza primordial que no conocía la misericordia. La lección dura y brutal llegó de manera rápida y sin advertencia previa. La quietud del atardecer fue destrozada repentinamente por los gritos distintivos y frenéticos de una persecución mortal y la visión aterradora de una manada de hienas desgarrando el aire mientras cruzaban el pasto verde en dirección a los dos ciervos desprevenidos que pastaban tranquilamente. Los dos ciervos, sobresaltados y completamente inexpertos en la evasión prolongada que requería resistencia y estrategia, salieron corriendo instintivamente en un intento desesperado de escapar, pero sus movimientos eran torpes y descoordinados. Su resistencia física demasiado débil todavía para una persecución extendida. Todavía no habían dominado el arte crucial de conservar energía durante una huida, que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La manada de hienas presionó su ventaja con la eficiencia despiadada de cazadores experimentados, su ritmo implacable y su esfuerzo coordinado rodeando rápidamente a los jóvenes ciervos que tropezaban con cada paso. El guardabosques Damon observaba paralizado, sintiendo cómo su sangre se volvía helada en sus venas. Su vehículo estaba demasiado lejos para intervenir efectivamente sin causar una escalada del caos que podría dañar a los ciervos aún más en la confusión resultante. Estaba forzado a ser testigo impotente de la selección natural despiadada y necesaria de los no preparados, una realidad cruel pero fundamental de la vida salvaje que había presenciado muchas veces, pero nunca se acostumbraba completamente. Los dos ciervos tropezaron exhaustos, sus pulmones ardiendo y sus piernas temblando bajo el esfuerzo insostenible. Su destino aparentemente sellado mientras las hienas apretaban su círculo mortal cada vez más cerca, con cada segundo que pasaba. Pero justo cuando la primera hiena se lanzaba para el ataque final que terminaría con todo, la sabana entera explotó con un sonido que atravesaba el alma. Un rugido primordial que sacudía la tierra desgarró el aire de la tarde, resonando a través de las llanuras con una fuerza que hacía temblar el suelo mismo, y de repente la leona estaba allí como una aparición dorada surgida de la nada. No apareció sola en su misión de rescate desesperada.
Ella y otro león de su manada habían estallado desde los arbustos distantes de acacia, donde habían estado esperando o descansando. Cargaban con una furia unificada y terrible, dirigida directamente hacia la manada carroñera de hienas, que ahora se encontraban siendo las cazadas en lugar de las cazadoras. La batalla caótica que se desató fue absolutamente feroz y brutal de presenciar. La leona luchó con una furia maternal terrible y desplazada que no conocía límites ni hesitación, empujando a las hienas hacia atrás lejos de los ciervos aterrorizados que temblaban en el suelo. Era una defensa salvaje y desesperada que demostraba una voluntad inquebrantable de arriesgar absolutamente todo por sus protegidos adoptivos, incluyendo su propia vida si era necesario. Finalmente, enfrentando la furia concentrada y abrumadora de los leones, que no mostraban señales de retroceder, la manada de hienas se retiró derrotada, desapareciendo en la distancia hacia territorio más seguro, mientras lanzaban miradas atrás llenas de frustración por la comida perdida. La victoria contra las hienas había llegado con un precio doloroso y visible. La leona, respirando pesadamente con jadeos profundos que sacudían todo su cuerpo, se tambaleó ligeramente antes de colapsar sobre el pasto con un gemido sordo de dolor y agotamiento extremo. Jadeando intensamente, numerosos rasguños sangrientos y heridas profundas cubrían su flanco muscular, como testimonios rojos de la batalla feroz. Eran cicatrices frescas de los dientes desesperados de las hienas que huían y que habían logrado algunos golpes antes de su retirada. Este fue el momento extraordinario de inversión emocional de roles que dejó sin palabras al guardabosques. Los dos ciervos, siendo testigos directos del sacrificio inmenso que la leona había hecho por ellos, arriesgando su propia vida, lenta y hesitantemente se acercaron a la leona herida que yacía en el suelo. La empujaron gentilmente con sus narices húmedas, una acción suave y reconfortante normalmente reservada exclusivamente para los miembros de su propia especie en momentos de vulnerabilidad. Era un gesto de gratitud profunda y empatía genuina, que cruzaba todas las barreras de especies, una señal clara y conmovedora de que entendían completamente el precio inmenso de su lealtad inquebrantable hacia ellos. Observando este intercambio íntimo y profundamente emotivo que desafiaba toda comprensión científica tradicional, el guardabosques Damon sintió que no podía mantener su distancia profesional por más tiempo. Cada límite ético que sostenía respecto a la no intervención en los procesos naturales se desmoronó como castillos de arena ante una ola gigante. Esto era mucho más que naturaleza siguiendo su curso predeterminado. Esto era un contrato emocional sellado con sangre derramada y confianza mutua que trascendía las categorías normales de comportamiento animal. Tenía que ayudar sin importar las consecuencias para su carrera o reputación profesional. ¿Crees que el guardabosques Damon debería intervenir en este momento crucial? Déjanos saber tus pensamientos honestos aquí abajo en los comentarios y por qué tomarías esa decisión. Esto ya no era solamente un avistamiento fascinante de vida silvestre para documentar en un reporte científico. Era un acto profundo de lealtad y sacrificio que forzó al guardabosques Damon a romper cada regla que había jurado defender durante toda su carrera, llevándolo a una interacción final profundamente íntima entre el ser humano observador, la protectora herida y los protegidos agradecidos. Con una resolución firme que eliminaba todas sus dudas profesionales, el guardabosques Damon lentamente salió de su vehículo con movimientos cuidadosos y deliberados para no asustar a ninguno de los animales presentes. Se movió hacia la escena paso a paso, hablando en una voz baja, suave y uniforme que proyectaba calma y ausencia de amenaza. La leona herida levantó su cabeza masiva con esfuerzo evidente, mostrando absolutamente ninguna agresión hacia el humano que se acercaba, solamente una aceptación cansada de su presencia como si comprendiera sus intenciones pacíficas. Él se arrodilló rápidamente a su lado con su botiquín médico de emergencia que siempre llevaba en el vehículo, usando sus suministros limitados para limpiar cuidadosamente y desinfectar los cortes profundos en su flanco con antiséptico. La leona permaneció completamente quieta durante todo el procedimiento médico improvisado, soportando el dolor del tratamiento sin quejarse, y los dos ciervos permanecieron cerca observando, completando el círculo frágil e imposible de sanación entre tres especies diferentes unidas por circunstancias extraordinarias. Después de terminar el tratamiento médico de emergencia lo mejor que pudo con los recursos disponibles, el guardabosques Damon retrocedió respetuosamente hacia su vehículo, dándole espacio a la leona. Observó en silencio cómo la leona descansaba brevemente en el suelo, recuperando algo de su fuerza, antes de lentamente empujar su cuerpo masivo hacia arriba con visible esfuerzo y dolor. Se puso de pie tambaleándose ligeramente, probando el peso en sus patas.
Giró su cabeza masiva hacia los dos ciervos para una mirada larga, profunda e intensa, que pareció durar una eternidad. Una despedida silenciosa final cargada de significado que ningún ser humano podría traducir completamente en palabras. Había cumplido completamente su promesa autoimpuesta de protección hasta que los ciervos pudieran defenderse solos. La leona entonces giró su cuerpo dorado hacia la dirección opuesta y sin mirar hacia atrás ni una sola vez, caminó con dignidad herida pero intacta hacia los árboles distantes de acacia en el horizonte, desvaneciéndose gradualmente de vuelta en la naturaleza salvaje profunda de donde había emergido para este capítulo extraordinario de su vida. Este encuentro increíble y profundamente conmovedor demuestra de manera irrefutable que la empatía es la herramienta de supervivencia más poderosa de todas las que existen en la naturaleza. Es una fuerza que trasciende completamente las leyes crueles de la naturaleza que consideramos inmutables e inquebrantables. El guardabosques Damon permaneció sentado en su vehículo durante horas, después de que la leona desapareció, procesando mentalmente todo lo que había presenciado en las últimas semanas. Tomó notas detalladas en su diario de campo, tratando de capturar con palabras inadecuadas la profundidad de lo que había observado, sabiendo que pocos colegas científicos creerían completamente su relato sin la evidencia fotográfica y de video que había recopilado meticulosamente. Los dos ciervos permanecieron en esa área de la sabana durante varios días más, fortaleciéndose gradualmente y ganando la confianza y habilidades necesarias para sobrevivir verdaderamente por su cuenta en el mundo despiadado que los rodeaba. El guardabosques continuó monitoreándolos desde la distancia, tomando notas sobre su desarrollo y comportamiento para la posteridad científica. Observó cómo gradualmente dominaban las habilidades esenciales de supervivencia que necesitaban, cómo aprendían a leer los sonidos y movimientos de la sabana, cómo identificaban las plantas nutritivas y evitaban las venenosas, cómo detectaban el peligro con tiempo suficiente para escapar. Con cada día que pasaba, se volvían más fuertes, más rápidos, más astutos en las formas sutiles de la supervivencia. Eventualmente llegó el momento en que naturalmente se alejaron hacia territorios más lejanos, siguiendo sus instintos migratorios y buscando nuevos pastizales. El guardabosques Damon los vio partir con una mezcla de orgullo y melancolía, sabiendo que había sido testigo privilegiado de algo verdaderamente único en los anales del comportamiento animal documentado. En los meses siguientes, el guardabosques Damon compartió su historia con colegas conservacionistas en conferencias y reuniones científicas, siempre enfrentando escepticismo inicial que se disolvía cuando mostraba su evidencia fotográfica y los videos que había capturado. Biólogos especializados en comportamiento animal debatieron las implicaciones de lo que había observado. Algunos argumentaban que era un caso extremadamente raro de impronta materna cruzada entre especies, donde los circuitos neuronales de cuidado maternal se habían activado de manera anómala. Otros sugerían que quizás la leona había perdido recientemente sus propias crías y el instinto maternal frustrado había encontrado una salida inapropiada pero poderosa. Había quienes proponían que tal vez los ciervos habían sido expuestos a la leona en un momento crítico de desarrollo temprano que creó una impronta permanente. Lo que nadie podía negar, sin embargo, era la evidencia clara de que algo extraordinario había ocurrido, algo que desafiaba los modelos tradicionales de comportamiento depredador y presa que se enseñaban en todos los libros de texto de ecología. El guardabosques Damon escribió varios artículos científicos detallados sobre sus observaciones, documentando meticulosamente cada interacción, cada comportamiento observado, cada detalle que pudiera ser relevante para comprender este fenómeno. Sus publicaciones generaron considerable interés en la comunidad científica internacional, atrayendo a investigadores de universidades prestigiosas que querían estudiar el área y buscar evidencia de otros casos similares. Se establecieron cámaras trampa adicionales en la región, monitoreando los movimientos de la leona y otros miembros de su manada. Los datos recopilados durante el año siguiente revelaron que la leona había retomado su vida normal de cazadora, sin mostrar ningún comportamiento inusual hacia otros ciervos en la región. Esto reforzaba la teoría de que el vínculo había sido específico a esos dos individuos particulares, no una alteración generalizada de su comportamiento de caza. Años después, cuando los dos ciervos ya eran adultos completamente maduros y habían establecido sus propios territorios en la sabana, el guardabosques Damon ocasionalmente los avistaba durante sus patrullas de rutina. Siempre los reconocía por las marcas distintivas en su pelaje y su comportamiento particular. En una ocasión memorable, aproximadamente 3 años después del encuentro original, observó desde la distancia cómo uno de los ciervos, ahora madre de 2 cervatillos jóvenes, pastaba tranquilamente cerca de un área donde también había sido avistada la misma leona descansando bajo un árbol de acacia.
La distancia entre ellos era considerable, quizás 200 metros, pero el guardabosques notó con fascinación que ninguno de los dos animales mostraba señales particulares de alarma ante la presencia del otro. El ciervo adulto ocasionalmente levantaba la cabeza para mirar en dirección a la leona, pero no había el pánico instantáneo que normalmente caracterizaría tal encuentro. La leona, por su parte, parecía consciente de la presencia del ciervo, pero no mostraba ningún interés predatorio, simplemente continuaba descansando en la sombra durante las horas más calurosas del día. ¿Qué crees que sucederá cuando los dos ciervos, ahora con sus propias crías, se encuentren nuevamente con la leona en los años venideros? ¿Mantendrán ese reconocimiento mutuo? ¿Protegerá la leona también a la siguiente generación? ¿O los instintos naturales finalmente prevalecerán sobre los vínculos formados en circunstancias tan extraordinarias? La pregunta permanece abierta y fascinante, un misterio de la naturaleza que quizás nunca comprendamos completamente con nuestras limitadas herramientas científicas. Lo que el guardabosques Damon sabe con certeza absoluta es que fue testigo de algo que transformó fundamentalmente su comprensión de la naturaleza y las capacidades emocionales de los animales que había estudiado durante toda su vida profesional. Le enseñó humildad ante los misterios que aún persisten en el mundo natural, recordándole que por mucho que los humanos creamos saber sobre el comportamiento animal, la naturaleza siempre tiene la capacidad de sorprendernos y desafiar nuestras suposiciones más arraigadas. Esta historia extraordinaria nos recuerda que los vínculos emocionales y la capacidad de empatía no son exclusivos de los seres humanos. Existen profundamente arraigados en muchas especies, manifestándose a veces de formas que desafían nuestra comprensión lógica y nuestras categorías científicas cuidadosamente construidas. La leona no ganó nada material de su protección de los ciervos. De hecho, le costó energía valiosa, tiempo que podría haber dedicado a cazar para sí misma, e incluso resultó en heridas físicas cuando defendió a sus protegidos contra las hienas. Sin embargo, eligió hacerlo repetidamente, guiada por algo más profundo que el simple instinto de supervivencia egoísta que a menudo asumimos gobierna completamente el comportamiento animal. Esto sugiere que la capacidad de cuidar de otros, incluso a expensas del beneficio personal inmediato, puede tener raíces evolutivas profundas que compartimos con muchas otras especies en este planeta. El legado de este encuentro extraordinario continúa inspirando a conservacionistas y científicos en todo el mundo. Ha generado nuevas líneas de investigación sobre vínculos interespecíficos, comportamiento maternal en grandes felinos y la plasticidad del comportamiento predatorio. Estudiantes de biología de la conservación estudian el caso en sus clases como ejemplo de la complejidad del comportamiento animal que va mucho más allá de los modelos simplistas de depredador y presa. El guardabosques Damon, ahora reconocido internacionalmente por su documentación meticulosa de este evento, continúa su trabajo en la sabana, siempre con la esperanza de presenciar otro momento de magia natural que desafíe lo que creemos saber sobre el mundo viviente que nos rodea. Su historia nos enseña que debemos permanecer abiertos a las posibilidades, que la naturaleza es infinitamente más compleja y misteriosa de lo que nuestros modelos científicos pueden capturar completamente, y que la empatía y la compasión son fuerzas poderosas que operan a través de las fronteras de las especies de maneras que apenas comenzamos a comprender. No olvides darle me gusta a este video si esta historia te conmovió tanto como nos conmovió a nosotros al documentarla y compartirla. Suscríbete a nuestro canal para más historias extraordinarias de la naturaleza salvaje que desafían nuestras expectativas y nos recuerdan la magia que aún existe en nuestro mundo natural. Comparte este video con amigos y familiares que aprecian las maravillas de la vida salvaje y la capacidad de la naturaleza para sorprendernos constantemente. Hasta la próxima aventura en la sabana africana, donde continuaremos documentando los misterios y maravillas de la vida silvestre en toda su complejidad.